Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy nos corresponde Ciencias Naturales. La primera unidad que vamos a comenzar es de las plantas y el objetivo de esta clase será que ustedes conozcan las partes de una planta. Así que los invito a colocar la fecha de hoy, 3 de marzo, y comenzamos con la clase. En esa lámina yo coloqué varias plantas distintas, ¿no es cierto? Hay unas que tienen flores, otras que tienen colores más llamativos, otras que no tienen hojas. Son distintas, ¿no es cierto? ¿Ustedes reconocen algunas de esas? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Todos hemos comido frambuesa y todos conocemos, yo creo, la flor de la maravilla, el girasol. Todas esas plantas, a pesar de que son distintas, tienen aspectos comunes. Y en la clase de hoy vamos precisamente a ver eso. ¿Cuáles son estas partes que distinguen a las plantas? Así que vamos a comenzar preguntándonos primero, ¿qué son las plantas? ¿Qué creen ustedes que son? Las plantas son seres vivos. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque ellos cumplen un ciclo de vida, al igual que nosotros, que los animales cumplen también un ciclo de vida, porque las plantas nacen cuando están formadas en semillitas, crecen, se reproducen y mueren. Entonces cumplen el ciclo de vida. Por lo tanto, son consideradas seres vivos. ¿Son importantes las plantas? ¿Qué creen ustedes, niños? Sí, ¿no es cierto? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque son imprescindibles para la vida. Gracias a las plantas tenemos oxígeno para vivir. Además, nos sirven de alimento para los animales y para el ser humano también. Y dan cobijo o refugio a muchos animales. Sirven de hábitat para algunos animales. Entonces son muy importantes. ¿En qué se diferencian las plantas de los animales? ¿En qué creen ustedes? ¿En su forma? ¿En su color? En que los animales deben buscar su alimento para vivir. Los animales tienen extremidades, lo que le permiten desplazarse para buscar alimento, ¿no es cierto? Por ejemplo, un conejo, un perro, un gato, cualquier animal puede caminar, correr o volar para buscar su alimento. Pero las plantas no, ¿no es cierto? Las plantas están en la tierra. Y como ellas no pueden caminar, se dice que son seres autótrofos, porque fabrican su propio alimento. Ellas mismas hacen su alimento. ¿Qué necesitan las plantas para vivir, niños? Agua, sol, aire y tierra. Estos 4 elementos son muy importantes para que la planta pueda fabricar su alimento. Si falta alguno de ellos, la planta se resiente. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos son muy importantes. Ahora que conocemos lo que son las plantas más o menos, vamos a ver cuáles son las partes de la planta. Y allí yo dibujé una, o sea, le coloqué una imagen donde aparecen las partes de la planta. Todas las plantas tienen raíz, tienen tallo, hojas y algunas tienen flores. ¿Para qué sirve cada parte en la planta? La raíz es importante porque gracias a ella la planta se afirma, ¿ya?
La raíz le permite a la planta absorber el agua y las sales minerales del suelo. Tienen unos pelitos absorbentes que con eso chupan el agüita del suelo para que la planta pueda vivir. Una planta sin raíz no puede vivir, ¿no es cierto? Si ustedes colocan un palo, por ejemplo, un palito, o una planta sin raíz, no le va a vivir, se va a morir, como se dice. El tallo, la función que tiene es de afirmar las hojas en la planta y además de transportar desde la raíz el agua y las sales minerales a toda la planta, a todas las hojas. ¿Ya? En algunas plantas el tallo es más grueso y se le llama tronco, y en otras es más delgadito. ¿Ya? Son distintos tipos de tallo dependiendo del tipo de planta. Las hojas son importantes porque a partir de ellas la planta fabrica su alimento. Tienen unas pequeñas estomas, que son unos circulitos que permiten el intercambio de gases. Ustedes saben que las plantas nos proporcionan oxígeno y es a través de la hoja que hacen ese intercambio. Y además posee también una sustancia que se llama clorofila, que es lo que le da el color verde a la planta. Y eso ayuda a que ellas capten la luz del sol. Así que en una planta es muy importante las hojas para que pueda crecer. Y la otra parte que también es importante, pero no todas las plantas tienen, es la flor. La flor es importante en la reproducción de la planta, porque a partir de la flor, ellas forman los frutos. Por ejemplo, ahí en ese girasol, la flor que aparece ahí tiene frutos, puede proporcionar frutos, que es la maravilla que se encuentra ahí al medio de la planta. ¿Se fijan? Esas son las partes de la planta y esas son las que yo quería que ustedes aprendieran. Espero que hayan entendido, ¿ya? Y para finalizar vamos a dejar una actividad. La actividad es muy cortita, dice, ¿qué crees tú que pasaría si se comienzan a morir las plantas? ¿Qué crees tú que le pasaría al ser humano? Y la número 2 dice, a Marcela le regalaron una plantita. Para que no se la comiera su mascota, la dejó guardada dentro del closet. Le echaba agua todos los días, pero se le comenzaron a caer sus hojas. ¿Por qué crees que le pasó eso a la planta? Esas dos preguntitas para que ustedes las respondan en el cuaderno. Como les digo, espero que hayan entendido la clase y puedan desarrollar la tarea sin ningún problema. ¿Ya? Así que yo me despido, un besito a cada uno de ustedes y que estén muy bien. Chao, chao.